que podemos extraer de este texto que nos ayudan a prepararnos frente a la tribulación y finalmente, como un resumen y a modo de aplicación final, una conclusión. Pues comencemos con una explicación del texto. Al abordar este texto es necesario que aclaremos dos aspectos fundamentales: el tema y el propósito de las palabras de Jesús en esta sección. Y para eso quizás será bueno que recordemos un poco el contexto. Jesús acababa al comienzo de este capítulo de anunciar a sus discípulos que el templo de Jerusalén sería destruido completamente, como un juicio divino por rechazar a su Mesías. Y esto, claro, dejó tan agitados a los discípulos que prácticamente identificaron ese evento con el fin del mundo. No quedaba otra. Y como respuesta, Jesús pronunció este discurso, en el que en su primera sección, como decía, que iba del verso 5 al 13, les advirtió del peligro de estar buscando obsesivamente señales del fin del mundo, mientras descuidamos las señales que tenemos delante de esta presente era. Así que Jesús les habló del peligro de los engañadores en este tiempo, así como del peligro también de las persecuciones, sobre todo porque pueden desenfocarnos. Entonces llegamos a la segunda sección en la que podemos dividir este discurso, el texto que hemos leído, versos del 14 al 23, donde desde el principio vemos que ya hay un giro. Comienza así el verso 14, pero aquí hay un punto de inflexión. Y aquí el planteamiento que hago, y como ya dije la anterior vez, me acerco a este texto con mucha humildad, reconociendo que hay buenos maestros bíblicos que tienen otros puntos de vista y que interpretan de manera diferente algunos aspectos de este discurso. Pero el planteamiento, el acercamiento que hago a este texto es que ahora Jesús se centra directamente en la cuestión inmediata que les estaba agitando, con ese pero, en la cuestión de la destrucción de Jerusalén, que tanto perturbaba a los discípulos y por lo que habían preguntado lo que dio comienzo a este discurso. ¿Cuándo serán estas cosas que acabas de decir? Esta postura se podría reforzar con la alusión que Jesús hace aquí cuando dice, verso 14, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, y por el Evangelio de Mateo entendemos que ese lugar es el santuario, dentro del templo de Dios. Claro, aquí Jesús les está llevando a considerar el Antiguo Testamento, concretamente el libro del profeta Daniel, que siguiendo una postura tradicional y conservadora, escrito como 500 años antes de Cristo, y allí en ese libro se hace alusión a este asunto aparentemente extraño de la abominación desoladora. Una abominación es algo que produce repugnancia, que produce odio o rechazo, y desoladora son los efectos, que trae desolación, devastación, ruina a su alrededor. Y Daniel utiliza ese concepto de abominación desoladora en dos eventos distintos. Y esto es interesante que lo veamos. Uno de ellos está en el capítulo 11 del libro de Daniel. Allí Daniel, siglos antes, escribió lo que sucedería posteriormente en el siglo II antes de Cristo, por el año 167 antes de Cristo, hablando de un rey del norte, el norte en relación a la tierra de Palestina. Entonces se está refiriendo a Siria, y esto se identifica de manera muy precisa en la historia con el personaje de Antíoco IV, o conocido como Antíoco Epífanes. Epífanes significa como un dios manifestado, así él se autoconsideraba. Y Daniel escribe cómo este rey sirio entrará con su ejército a la ciudad de Jerusalén, cómo profanó el templo colocando en su interior una estatua de un dios pagano, sacrificó una cerda en el altar, roció todo el altar de la sangre de la cerda y obligó a los sacerdotes a beber y a comer esa sangre. Además prohibió la práctica de la religión en Israel y la enseñanza de la ley de Moisés, y todo con la finalidad de helenizar al pueblo judío, de paganizarlo. Daniel, siglos antes de ese evento, escribió lo siguiente al respecto. Lo tenemos en Daniel capítulo 11, verso 31. Y se levantarán de su parte, está hablando de este rey del norte, tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Esto se cumplió literalmente en el siglo II antes de Cristo. Ahora, hay otro evento al que se refiere Daniel utilizando ese mismo vocabulario, y está en el capítulo 9, donde él hace alusión también a esta abominación desoladora, pero en un contexto diferente. Y ahí, en los versos del 25 al 27 de Daniel capítulo 9, no tenemos tiempo de ir ahí, pero él escribe lo que sucedería, citando literalmente a Daniel,
después de que le fuese quitada la vida al Mesías príncipe. Y entonces él dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y también dice, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador o la desolación. Y son precisamente a estos eventos a los que hace referencia Daniel siglos antes de Jesús, a los que Jesús, el Mesías príncipe, que sería crucificado en esa misma semana en la que está pronunciando este discurso de Marcos capítulo 13, se estaba refiriendo que iban a suceder, como les dirá más adelante, antes de que pase esa generación. Como mucho a más tardar, 40 años después, y así estamos en el año 70 después de Cristo, en ese lenguaje enigmático, en ese lenguaje profético, Jesús está señalando el momento en el que, como digo, poco menos de 40 años después, las tropas romanas introdujeron sus emblemas idólatras, sus emblemas con la cara del emperador y el culto al César dentro del santuario, dentro del templo de Jerusalén, y arrasaron absolutamente con el templo y con toda la ciudad. Y como digo, esto sucedió en el año 70 después de Cristo. Hay un punto de vista que considera que Jesús no puede estar refiriéndose aquí a esa destrucción de Jerusalén que tuvo lugar en el año 70 después de Cristo, por lo que dice él aquí en el versículo 19. Fíjate lo que Jesús dice. Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Es un lenguaje muy contundente, parece que se debe estar refiriendo a algo todavía mucho más grande, ¿no? Y sin que esto signifique que esto no esté de alguna manera vislumbrando momentos de tribulación más grande en la historia de la humanidad y que la Iglesia deba sufrir, sin embargo, el lenguaje no hace obligatorio necesariamente que tengamos que ir más allá de la destrucción de este templo, porque está utilizando una forma de hablar figurada. Y no nos lo inventamos. Esta es una forma de hablar en otras partes de la Escritura para referirse a eventos pasados. No tenemos tiempo de ir ahí, pero el mismo lenguaje se utiliza para hablar de las plagas de Egipto, en Éxodo capítulo 11. O del cautiverio anterior de los judíos cuando fue destruido el primer templo, el de Salomón, y Jeremías utiliza este mismo vocabulario. Será una devastación como no la ha habido. Es una forma de hablar. Realmente los relatos sobre la destrucción de Jerusalén son sobrecogedores. Más de 1 millón de personas, la mayoría judíos, murieron durante aquel asedio. 1 millón de personas, que duró más o menos 5 meses. Tanto el historiador romano Tácito como el historiador judío Flavio Josefo, este último de hecho participó en aquellas guerras, describen la destrucción de la ciudad como una catástrofe de dimensiones sobrenaturales. Josefo, según él, dice que el sufrimiento fue incomparable. Y todo esto parece que encajaría con lo que Jesús está describiendo. Entonces, para no perdernos, el argumento podría ser de la siguiente manera. En la primera sección de este discurso, Jesús les estaría diciendo: no os turbéis porque os he dicho que el templo será destruido. Eso no es el fin del mundo. De hecho, aún hay una era marcada antes de que llegue el fin y va a estar marcada con muchas convulsiones en la tierra, persecuciones, guerras, hambre y evangelización también, antes de que llegue el fin. Pero, volviendo a este tema que tanto os preocupa, con respecto a la destrucción del templo y de Jerusalén, de verdad va a ser un acontecimiento monumental, va a ser extraordinario. Y yo sí os quiero avisar de algunas cosas para que estéis preparados y seguros cuando llegue esa tribulación. Más o menos puede ser algo así. Entonces, para cerrar este primer punto, vemos cuál es el tema de esta sección. La destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, fundamentalmente. ¿Y cuál es el propósito de esta sección? Dar una serie de indicaciones, de principios, para preparar a sus discípulos para esos días de gran tribulación en su generación. Y con esto en mente, este texto que tenemos delante no solamente iba a ser útil para aquellos discípulos en vistas a aquellos días de gran tribulación que estaban por llegar sobre su generación, no solo iban a ser útiles para los destinatarios de Marcos, que está registrando este discurso, para sus oyentes que están pasando días de gran tribulación, también han de ser útiles para prepararnos a nosotros, los discípulos de Jesús, en esta generación, en nuestros días de tribulación, hasta que Él vuelva.
Entonces, vista esta explicación, en segundo lugar, veamos una exposición de la doctrina que podemos extraer de aquí. Una serie de principios, quiero dejaros con 3 en esta mañana, que se extraen de nuestro texto, con los que el Señor nos quiere preparar para enfrentar gran tribulación en nuestro tiempo. Y esos 3 principios son los siguientes, importantes para tenerlos presente. La Iglesia pasará gran tribulación. El segundo, la Iglesia será preservada en la tribulación. Y el tercero, la Iglesia debe perseverar durante la tribulación. Lo repito, la Iglesia pasará gran tribulación, la Iglesia será preservada en la tribulación y la Iglesia debe perseverar durante la tribulación. Vamos a ver cada uno de ellos. El primero, la Iglesia pasará gran tribulación. Las palabras de Jesús dan por hecho que sus discípulos, algunos de aquellos y otros que estaban por llegar, iban a estar presentes en aquellos días de tribulación que vendrían sobre Jerusalén. Fíjate lo que les dice. Cuando veáis la abominación desoladora, eso significa que muchos estarán ahí viéndola. También dice, los que estén en Judea huyan a los montes, muchos de ellos van a tener que huir como otros. Los que estén en la azotea no desciendan a la casa, ni entren para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Muchos de ellos van a sufrir pérdidas también. Más, y nota aquí el dolor que hay en el Señor, la compasión que Él tiene cuando piensa en las personas que están sufriendo en medio de este tipo de tribulaciones, especialmente en esos contextos de guerra. Él está pensando en mujeres embarazadas, en niños de pecho. Jesús dice, ¡ay! Y debes notarlo aquí con un gran lamento, ¡ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días! Él está horrorizado. Significa que muchas de esas mamás cristianas también experimentarán situaciones muy vulnerables y dolorosas. Y Jesús dice, orad pues, que vuestra huida no sea en invierno. Ellos deben orar. ¿Quién si no va a orar, sino cristianos? Ellos deben orar para que Dios tenga misericordia y les permita condiciones más favorables para poder escapar, ¿no? Porque aquellos días serán de tribulación para todos. ¿Y esto que sería una realidad para los cristianos en aquella generación? Lo ha sido, lo sigue siendo y lo será para los cristianos en cada generación. La Iglesia pasará por gran tribulación hasta el final, experimentando, por supuesto, periodos de menor y de mayor intensidad. De hecho, fíjate lo que dice Jesús en el comienzo de la siguiente sección de este discurso que veremos, Dios mediante, la semana que viene, verso 24. Él dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, entonces de manera inmediata volverá Jesús. Y tú sabes que después de la destrucción de Jerusalén no fue el regreso de Cristo a la tierra, ¿verdad? No acabó el mundo en ese momento. Pero lo que parece que está diciendo aquí es que está definiendo el concepto de tribulación ilustrado con aquella destrucción de Jerusalén como una realidad que se estira a lo largo de las generaciones, en toda esta era presente, y que se va a ir expresando de múltiples formas hasta el fin. De esta manera, la Iglesia pasará por gran tribulación sin ser eximida de esta, ni evacuada del mundo hasta que Jesús vuelva. El libro de Apocalipsis especialmente recoge una y otra vez esta realidad. La Iglesia, los discípulos de Jesús, los que siguen al Cordero, permanecen en el mundo mientras pasan los sellos, las trompetas, las copas. Durante todo ese tiempo, ellos son los testigos de Cristo, los que llevan el Evangelio, las buenas noticias de paz y salvación en la tierra, como si no siguen siendo la luz y la sal de este mundo mientras hay esperanza. ¿No es esta la experiencia durante toda la historia de miles y miles de cristianos? ¿No te parece quizá poco adecuado, como decía la anterior vez, hablar desde nuestra óptica occidental, países democráticos donde hay tolerancia religiosa, por lo menos hasta el día de hoy, decirle a la Iglesia universal, un día vendrá gran tribulación? Puede haber mayor y menor intensidad, pero no es una forma de reducir la realidad de la Iglesia universal de Cristo a nuestra realidad local. ¿No estamos haciendo una lectura occidental de este texto simplemente? ¿Es que acaso hay otra forma de vivir la fe como la han experimentado cristianos a lo largo de los siglos?
y muchas iglesias en muchos lugares en la actualidad. Expertos afirman que nunca ha habido tanta persecución y desolación para los cristianos como en el siglo pasado y en este. Jamás en la historia. Y por supuesto, eso no es incompatible con creer, como decía, que esta tribulación en el mundo vaya intensificándose más a medida que se acerca el parto y que nos acercamos a la segunda venida de Cristo. Pero lo que parece evidente es que la Iglesia pasará por gran tribulación en este mundo, compartiendo experiencias como todos los demás. En el mundo tendréis aflicción, le dijo Jesús a los suyos. Ahora, como vemos aquí en Marcos, estos días de tribulación no se limitan solamente a persecución de cristianos por causa de nuestra fe. En el discurso de Jesús, la tribulación abarca todo tipo de sufrimientos. Ya hemos visto algunos: guerras, hambres, desastres naturales, muertes, enfermedades. Estamos expuestos a todo tipo de realidades indeseables como los demás habitantes de la tierra. La primera carta de Pedro hace un énfasis especial en esto. En su primer capítulo él dice: en lo cual, está hablando en la esperanza eterna de los cristianos, vosotros os alegráis, aunque ahora, en este tiempo, por un poco de tiempo, eso es toda esta era presente, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, en todo tipo de pruebas. Y luego más adelante, en el capítulo 4 de su carta, dice Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os estuviese pasando. No es extraño. La tribulación forma parte de la vida en un mundo caído. Pero a la vez, como creyentes, sabemos que estamos en manos del Señor, que Él cumple su propósito en nosotros, en medio de todo. Como José le dijo a sus hermanos, nosotros también podemos mirar todas estas circunstancias y decir: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo ha encaminado para bien. No estamos en manos de nadie. No estamos en manos de nada, ni de la enfermedad, ni de la muerte, ni de perseguidores, ni de guerras. El cristiano está en manos de su Padre Celestial. Tengo en casa un libro del puritano Thomas Brooks que se titula El cristiano enmudecido bajo la vara de la aflicción de la disciplina de Dios. Y el punto es este: un cristiano puede sufrir todo tipo de aflicción en su vida con alivio cuando mira al cielo y ve que la mano que sujeta la vara que le golpea es la de su Padre Celestial. Y Él sabe lo que hace, Él sabe cómo cuidar de nosotros. El cristiano sabe, como dice Pablo, que nada, ni tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, va a pasar por todo eso, pero nada de eso nos separará del amor de Cristo. No significa que Cristo nos ama a pesar de todo eso. Significa que todo eso está siendo dirigido por el amor de Cristo en nuestras vidas. Y Él está cumpliendo su propósito. Y esa es una gran diferencia entre el mundo y la Iglesia. Y cómo Dios trata con el cristiano. Todo está siendo guiado por el amor de Cristo para nosotros. Pero entendamos este principio. La Iglesia pasará por gran tribulación. Y esto nos lleva al segundo principio. La Iglesia será preservada en la tribulación. Así como es bueno que sepamos que pasaremos por días de gran tribulación, es importante que sepamos que el Señor sostiene a su pueblo y sabe cómo preservarlo hasta el final. No necesariamente de manera física, pero siempre de manera espiritual y de manera eterna, que es lo más importante. Y esta realidad la encontramos en el verso 20, cuando Jesús dice: y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Si el Señor no hubiese frenado aquella masacre en Jerusalén, no hubiese quedado ningún habitante con vida, absolutamente ninguno. Pero fíjate, por causa de su iglesia, que se encontraba en aquella ciudad, y por causa de muchos más judíos que tenían que creer y añadirse a la iglesia, el Señor limitó aquellos días de tribulación, los redujo. Y esto es una realidad que se aplica a cada momento de la historia también. El Señor acorta los días de tribulación para seguir formando a su iglesia, para seguir preservándola. Y esa es la idea que se sugiere también, pienso, en Apocalipsis, cuando se presenta la tribulación como un periodo de 3 años y medio. Esto es un significado simbólico. 7 significa la totalidad del tiempo.
Pero la tribulación no dura 7, la tribulación dura la mitad solo. No dura todo el tiempo, solo dura tiempos y la mitad de un tiempo. Dios la acorta en función de su salvación. La tribulación aprieta, pero nunca ahoga a la iglesia. Y así la obra de salvación se sigue llevando a cabo en este mundo hasta el final. No sé si lo has pensado, pero cuánto bien hace la presencia de la iglesia en el mundo. ¿De cuántas cosas está siendo librada esta humanidad por causa de la presencia de la iglesia en medio de ella y por causa del plan salvador de Dios? Y esto puede aplicarse también a tu casa, de manera individual, a tu familia, a nuestra ciudad. ¿De cuántas cosas no se están librando tantos gracias a que hay un cristiano verdadero entre ellos? Y el Señor cuida y bendice. Yo pensaba en esto. ¿Cuántos aviones no se han estrellado? Solo en esta semana. ¿Cuántos edificios no han caído? ¿Cuántas ciudades no han sido arrasadas? De hecho, piensa en de cuántas cosas tú mismo no has sido librado antes de que conocieses a Jesús, para que llegases a conocerle. Hoy vemos el mundo muy mal, pero aún sería 1000 veces peor si el Señor no tuviese un pueblo escogido. El Señor sigue salvando, Él sigue reuniendo a su iglesia en toda la tierra, el Señor continúa mirando su arco iris. Y entonces decide no destruir, acorta esos días, Él sigue salvando. Y en todo esto, qué bendición es conocer la doctrina de la elección eterna de Dios. Qué pena que tantas veces se utilice eso para generar controversias. Que Dios haya escogido de manera eterna, de manera firme, de manera segura al número de personas que van a conformar su pueblo para siempre. Dice Jesús que por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Ni uno se puede perder. Ni uno. Y luego hablando nuevamente, otra vez al final del discurso de esos falsos mesías que salen, ¿no?, engañadores, dice que saldrán para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Eso significa que no es posible. Qué aliento la doctrina de la elección. No es un desaliento para los que todavía no creen. Es un consuelo para los que ya creen. Así se utiliza siempre en las Escrituras, permitiéndonos estar seguros de aquello que dice Pablo, de que a los que antes conoció, también predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A estos siempre serán preservados por Dios hasta el final. Ahora, un punto más aquí. Las preposiciones son importantes. Hemos dicho que la iglesia será preservada en la tribulación, no de la tribulación. Y eso significa que será protegida no librándose de ella, sino mientras pasa por ella. Esa parece ser la idea en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, cuando el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor iba a guardar a esta iglesia de la hora de la prueba, no haciéndola desaparecer, sino preservándola. Y de nuevo, no implica necesariamente que no sufran, pero guardando sus corazones y guardando sus almas y su fidelidad en cualquier caso. Fíjate cómo entiende el apóstol Pablo ser librado a las puertas de su ejecución. Dice ahí en su segunda carta a Timoteo capítulo 4, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Antes dirá, así he sido librado de la boca del león. Algunos entienden ahí que por león se refiere al emperador Nerón, o podría ser Satanás también, quién sabe. En cualquier caso va a ser ejecutado. ¿De qué manera es librado Pablo? Si va a acabar muerto igual. ¿Se equivocaba él? No, por supuesto que no. Pablo confía en que será librado no necesariamente de la espada, sino, como dice él, de toda obra mala, en ese momento, de apartarse del Señor definitivamente. Quizá pasemos como aquellos 3 amigos de Daniel, por el horno de fuego, pero que como ellos mantengamos la fe.
e incluso ellos fueron librados físicamente, pero si no ha de ser así, que como ellos, nuestra alma ni tan siquiera haga olor a humo. Así el Señor nos quiere preservar. Jesús le dijo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti, no para que no seas zarandeado, sino para que tu fe no falte. Que tu fe no falte en la tribulación. Eso es ser librado de la prueba. En palabras de Apocalipsis, esa es la paciencia de los santos, de aquellos que han sido sellados por Dios. Tú siempre ora: no me metas en tentación. Ora esto siempre. Pero si esta ha de llegar, por lo menos líbranos del mal. Líbranos del mal, que no nos apartemos de ti, Señor, que sigamos, como dice Apocalipsis, al Cordero por donde quiera que vaya. ¿A dónde va a ir el Cordero? Al matadero. Pero que le sigamos, porque el paso por el matadero da paso después a la gloria también. Vayamos en pos de Jesús y de esa manera el Señor nos preserva. Y esto nos lleva a nuestro tercer principio que debemos tener presente. Hemos visto hasta ahora dos: la Iglesia pasará por gran tribulación, la Iglesia será preservada en la tribulación. Finalmente, la Iglesia debe perseverar durante la tribulación. Es verdad que el Señor preserva a los suyos, pero en el mismo discurso Él dice este tipo de cosas: leed, orad, mirad. El Señor nos preserva por medio de nuestra perseverancia. Y de otra manera, lo cual también es una gracia suya en nosotros. Fíjate en un dato histórico: la tradición dice que toda la masacre y la cantidad de judíos que murieron durante aquellos días en la ciudad de Jerusalén, prácticamente ningún cristiano murió. ¿Sabes por qué? Porque creyeron las palabras de Jesús. Se acordaron de ellas y las obedecieron. Se cuenta que los cristianos que había en la ciudad huyeron a tiempo a las zonas montañosas. Jesús les dijo: huid a las montañas de Transjordania. Nota aquí que creer es obedecer, ¿eh? No son dos realidades separadas. No es verdad que creo en Jesús si no obedezco sus palabras. El Señor preservó la vida de estos creyentes por medio de la propia obediencia de esos creyentes. Así como en otra ocasión Dios preservó también la vida de todos aquellos marineros y presos en los que viajaba también entre ellos el mismo apóstol Pablo, en medio de una gran tormenta, y estaban a punto de naufragar, y el Señor le dijo a Pablo que ninguno se perderá, siempre y cuando permanezcan todos en el barco. Y por ese medio se cumple esa promesa también. De esta manera nosotros somos preservados por medio de nuestra perseverancia, lo cual es una gracia de Dios también. Y para ello el Señor nos da aquí diferentes medios en este texto, pero quisiera destacar dos para concluir esta segunda sección. En primer lugar, la palabra, y en segundo lugar, la oración, la palabra y la oración. Como digo, el hacer caso a las palabras de Jesús en este discurso salvó la vida de muchísimos cristianos en la destrucción de Jerusalén. Conocer, creer, seguir la palabra del Señor nos ayuda. Fíjate cómo Jesús les hizo referencia al libro de Daniel, porque se supone que debían conocer. Y en lo que quizá algunos han dicho que podría ser una nota editorial del evangelista, o podría formar parte del mismo discurso de Jesús también, en el verso 14 se le dice: el que lee, entienda. El que lee, entienda. Nota ahí, no solo leer, sino también esforzarte por entender. Dios no quiere que seamos solamente buenos lectores, sino buenos intérpretes y mucho mejores hacedores, ¿verdad? Es obvio que no vas a entender mucho con tu Biblia cerrada. El entendimiento suele pillarte leyendo, no durmiendo. Como Pablo le dice a Timoteo: considera esto que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Ves las dos realidades? El Señor te da entendimiento en todo mientras tú estás considerando lo que Pablo escribe y lo que toda la Biblia dice también. Pero también es cierto que puedes leer y no entender, como seguro que nos pasa a muchos de nosotros, mucho más frente a este tipo de textos, ¿no? Por ejemplo, como aquel etíope, que iba de vuelta de Jerusalén a su tierra, e iba leyendo el rollo del profeta Isaías, y entonces se acercó Felipe el evangelista al carro y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Esa es la cuestión. Es necesario esfuerzo, dedicación diligente para entender. Y esto no es una buena recomendación cristiana.
Esto es como Moisés le dijo al pueblo de Israel sobre la palabra de Dios. Esto es tu vida. Esto es tu vida. Tal como se ejemplifica literalmente con aquellos cristianos que huyeron de Jerusalén. Gracias a eso salvaron la vida por seguir las palabras de Jesús. Como si fuese un sándwich, esta sección acaba como empezó la primera que vimos la anterior vez, hablando Jesús sobre los falsos mesías que van a salir. Estas personas que se presentan como salvadores en tiempos convulsos, pero aquí en el verso 22 les llama falsos maestros. Aquí la connotación es que están enseñando algo. Y es interesante porque la tradición habla también de que varios líderes judíos se levantaron en aquellos días de asedio en contra de las palabras de Jesús para pedirle a los ciudadanos que se quedasen en la ciudad, que luchasen por lo suyo, que en ningún caso Dios va a permitir que la ciudad donde está su templo sea destruida, como si eso ya no hubiese ocurrido antes en la historia, ¿verdad? Seguramente predicarían que Jerusalén es la ciudad de Dios, el templo de Dios, Él no va a permitir que sea arrasada. Seguir a esas voces les llevó a la tragedia, como seguir hoy a muchas voces también, y muchas influencias que te alejan de las palabras del Señor, van a arruinar también tu vida. Jesús dijo a sus discípulos, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes, os lo he dicho, todo antes, seguir sus palabras. Les fue útil entonces para salvar sus vidas, pero seguir la palabra de Dios hoy nos va a ser útil en todo caso para salvar nuestras almas en medio de gran tribulación. Entonces, ¿qué relación tienes tú con la palabra de Dios? No la descuides, especialmente en días de tribulación, donde la tentación es aparcarla. No me apetece tanto mirar e indagar en ella, a ver qué palabra, qué sabiduría, qué verdad es importante para mí ahora mismo. Y entonces voy corriendo buscando orientación como pollo sin cabeza, por aquí y por allá. No descuides la palabra. Busca, atiende, sigue la palabra del Señor en tu vida. Que el Señor pueda decirte al final, como le dijo a aquella iglesia de Filadelfia, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Que pueda decir eso también de ti y de mí. Y un segundo medio, además de la palabra, es la oración. El Señor Jesús les dice aquí, orad, orad, porque aquellos días serán de tribulación. Fíjate aquí cómo aparece este misterio de la soberanía, el gobierno de Dios y nuestra responsabilidad a la vez. ¿Acaso Dios no había determinado el qué y el cuándo de los acontecimientos? ¿Acaso el mismo Señor Jesús no lo está anunciando? ¿Acaso podríamos nosotros torcer lo que Dios ha determinado? Sin embargo, nos llama a orar. Las oraciones no cambian el plan de Dios, colaboran con el plan de Dios, están incluidas por Él en su plan. Y el Señor puede despertarnos a orar por algo para llevar a cabo sus propósitos en eso, utilizándonos a nosotros en el proceso. Es interesante, dicen que el asedio de Jerusalén fue desde abril hasta septiembre de aquel año, antes del invierno. ¿Qué papel jugaron aquí las oraciones de los cristianos? El Señor movió y oyó las oraciones de aquellos cristianos. Igual nosotros no sabemos qué haya de pasar, ni cómo deben suceder las cosas en este mundo, en nuestros tiempos, en nuestras vidas, en nuestra iglesia, pero sí podemos hacer algo. ¿Sabes qué? Orar. Sí podemos orar porque nuestro Dios oye las oraciones de su pueblo y Él nos ayuda en medio de ellas para perseverar durante la tribulación. ¿Y por qué cosas podemos orar? Por todo. Por todo, no pienses que hay cosas demasiado insignificantes o pasajeras y transitorias para orar. Dice aquí Jesús, orad por vuestra huida para que no sea en invierno. Y por cierto, no quiero decir que eso sea insignificante, quizá te lo parece, hay otros motivos de oración a lo mejor más importantes que te vienen a la mente, pero solo hay que ver los grandes éxodos masivos de personas en lugares donde hay guerra y qué es lo que sucede cuando eso ocurre en lugares donde el invierno es realmente crudo, es terrible. Así que tiene mucho sentido orar por ello. Pero en cualquier caso, orar por todo en la vida. No tenéis más, porque no pedís, dice Santiago. Que no quede por pedir. ¿Cuánta ayuda perdemos por no ir a buscarla? El Señor espera que oremos. Y especialmente en días de tribulación. Por todo absolutamente, porque lo necesitamos. Así que en días de tribulación, estemos en la palabra. Estemos en oración.
Y eso aplica a todos los contextos de tribulación, eso aplica a tu contexto individual, o a tribulaciones en la iglesia, o a tribulaciones globales por las que la iglesia también ha de pasar. Sea como sea, escóndete en la palabra, escóndete en oración. Si pasas por tribulaciones personales, escóndete en la palabra, para leerla, para entenderla, para hacerla, y escóndete en oración. Como iglesia, ¿qué otra cosa podemos hacer mejor que no dejar de congregarnos? Dice Hebreos, como algunos acostumbran, sino reunirnos para oír la palabra domingo tras domingo, reunirnos para orar, si tienes oportunidad, cada miércoles aquí, o entre 2 o 3 también, tener pequeñas reuniones para orar. Escóndete en la palabra y en la oración constantemente, mucho más en días de tribulación, mucho más cuando vemos el panorama mundial que nos rodea. Expone a tu familia a la palabra y a la oración, protege así a tus hijos también. Perseveraremos usando estos medios y seremos preservados en los días de tribulación que vivimos y están por venir, mientras hacemos usos de ellos, palabra y oración. Y esto me lleva, en conclusión, a modo de resumen o aplicación final. La Iglesia y los cristianos han pasado, pasan y pasarán por gran tribulación. No estamos esperando ser eximidos de ella, ni ser evacuados del mundo. Jesús mismo dirá en su oración al Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así somos la sal, seguimos siendo la sal y la luz en medio de la corrupción y de la oscuridad. Sin embargo, el Señor no nos ha dejado a ciegas. Él nos ha dado principios para prepararnos y para perseverar en medio de la tribulación en este mundo caído. Jesús dijo a sus discípulos, confiad, yo he vencido al mundo. Y eso significa que pase lo que pase, en última instancia, serán los propósitos del Señor los que se lleven a cabo y los que triunfarán en tu vida, en la iglesia y en todo el mundo. Él se encarnó para conseguirlo. Él pagó en la cruz por ellos. Él resucitó como prueba de ello. Y Él lo va a conseguir y lo vamos a ver en el final de los tiempos. Por eso Jesús acaba esta sección del discurso diciendo, os lo he dicho todo antes. Interesante que a veces se usan este tipo de textos para infundir temores y miedos en los creyentes, pero Jesús está diciendo estas cosas para prepararles y darles confianza. Os lo he dicho todo antes para que cuando lleguen los días de tribulación, sepas que Él sabe. Sepamos que Él dirige, que Él está al mando, que Él está reinando, hasta que todo sea consumado en el día de su venida. Y como si fuese un templo final, todo sea lleno de la presencia de Dios en una creación renovada. Acabamos con estas palabras que el Señor le dice a su iglesia en Apocalipsis. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende de los cielos de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. Esperamos, iglesia, la nueva Jerusalén, y cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Amén. Oremos. Gracias por tu palabra, Padre, y gracias porque ella nos habla de manera clara. No siempre podemos entender todo, pero lo necesario y fundamental para nuestra fe y para nuestra vida contigo sí podemos entenderlo. Y te pedimos que nos ayudes, no solo a ser buenos lectores o oidores, sino a comprender y hacer lo que tu palabra nos enseña. Gracias por estos principios que encontramos en este discurso de Jesús, que nos ayudan, como ayudaron a los cristianos de antes y a lo largo de toda la historia, también a nosotros hoy, a prepararnos para la vida en este mundo y especialmente para esos periodos de tribulación, de gran tribulación y de aprieto, como los que puedan estar viviéndose y como los que tengan que venir antes de que Cristo regrese. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a confiar en ti, a no dejar de poner nuestros ojos en Cristo, a seguir usando los medios de gracia que tú nos has dejado, tu palabra diariamente, la oración continua, para poder perseverar y ser fieles hasta el fin, y ser de los que vencen y pueden estar morando en esa ciudad celestial, en la nueva Jerusalén, que viene del cielo y que jamás será destruida. Esperamos ese día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.